Supercrack Estrella presenta. Existe una realidad trascendente. Un cometa cruza el cielo y hace estremecer la Tierra, y los hombres se encienden con la energía de su paso. Asteroides colisionan y esparcen su sustancia a través del firmamento. En la Tierra un continente se hunde, una isla emerge del océano. Un desierto se convierte en nuevo mar, tierra fértil se vuelve desierto. Naciones, razas enteras, surgen, declinan y desaparecen dejando solo leyendas para marcar su existencia y su paso. ¿Acaso es todo accidente? ¿Acaso carece de significado alguno todo el empuje y colisión de fuerzas ciegas? ¿O quizás todo tiene un propósito intencional, con su razón y significado dentro de un momento presente inmensamente mayor de lo que podamos imaginar? Hasta hace poco tiempo había pocas dudas en la mente de los hombres acerca de la respuesta. Las cosas ocurrían intencionalmente. La intención podía ser benigna a nivel humano, o podía ser hostil, pero a cierto nivel, en alguna escala, tenía significado. Incluso si la intención era implacable, la existencia de esta nunca era dudada. La serpiente se ha tragado al sol y el Señor otorga, el Señor arrebata, son observaciones separadas por milenios, pero representan la misma aceptación incondicional de que alguien o algo ejercía voluntad, y por consiguiente, propósito, como árbitro superior y lo gobernaba todo. Así fue durante incontables generaciones de hombres. Entonces, en el espacio de unos breves siglos, una nueva imagen nos fue impuesta, y la suposición básica que había sustentado al hombre consciente o inconscientemente durante quizás 20.000 años fue desechada. Ocurrió que la ciencia occidental había escogido investigar los fenómenos naturales desde cierto punto de vista, que ahora nos parece arbitrario, y había descubierto que era posible aislar las fuerzas que producían fenómenos. Descubrió también que era posible invocar estas fuerzas, duplicar el fenómeno y predecir el resultado. De repente no había lugar para el propósito en el universo. Los fenómenos funcionaban perfectamente en un vacío sin propósito, y por el principio de la cuchilla de Occam, no introducir arbitrariamente elementos innecesarios para explicar lo que tiene que ser explicado. El bebé fue arrojado, un tanto descuidadamente, junto con el agua del baño. Ahora parecía que el universo era un sistema mecánico de empujes y tirones. No había libre voluntad porque todo estaba determinado de antemano. No había contingencia. Donde las leyes mecánicas eran absolutas, no había lugar para el libre albedrío o la contingencia. Dadas las coordenadas de un suceso y suficiente información al respecto, todos los sucesos futuros serían predecibles. El universo se consumiría o estallaría. Aún no teníamos suficientes datos para afirmar cuál, pero sería una de ambas alternativas. Si un número suficiente de monos danzara durante suficiente tiempo en suficientes máquinas de escribir, las obras de Shakespeare al final serían escritas. Era estadísticamente inevitable. Todos los fenómenos observados, incluyendo la vida, tenían que ser consecuencias accidentales de fuerzas sin propósito, actuando arbitrariamente sin la intervención de nada fuera de la intrínseca mecanicidad, que era el fundamento de la naturaleza. La vida tampoco presentaba problemas. Formas superiores evolucionarían a partir de formas inferiores, debido a que los mecanismos inherentes en situaciones anteriores contenían la inevitabilidad de situaciones posteriores. Tanto si a nuestros supersticiosos antepasados les gustara como si no, así es como era el universo. El intelecto había resuelto el secreto final al mostrar que de hecho no había secreto final. Evidentemente no había ningún fantasma en la máquina, pero llegó el siglo XX, y de la mano de la física teórica los sabios se internaron en campos del saber que trajeron de improviso de vuelta al fantasma. Ocurre, como señala Scott, que mientras ciertos experimentos constataban que la energía era una corriente continua, otros demostraron que en realidad era discontinua. Que la luz era al mismo tiempo corpúsculo y onda. Y que un cuantum de energía era más pequeño que un átomo y a la vez tan grande como para dividirse en dos al chocar con una plancha de metal. Y también que, bajo ciertas condiciones, 2 más 2 no sumaban 4. Finalmente en 1927 Werner Heisenberg sugirió el descorazonador principio de la incertidumbre que da cuenta de la imposibilidad humana de conocer exactamente, en el campo de la microfísica, cómo suceden los fenómenos. Y desde ese momento comenzó a venirse abajo todo el paradigma mecanicista. ¿Qué había ocurrido? Muy simple. Heisenberg había demostrado que, en el fondo, la mente humana no puede penetrar en la esfera de lo infinitamente pequeño sin alterar sustantivamente el fenómeno observado.
En otras palabras, que algo en los elementos constitutivos de la realidad material en el universo de las micropartículas no puede ser conocido por el intelecto humano, que hay una esfera a la que el hombre no puede asomarse sin alterar profundamente su estructura. En su obra de divulgación El universo en una cáscara de nuez, el científico Stephen Hawking cuenta que Einstein quedó profundamente turbado cuando conoció el resultado del trabajo de Heisenberg, el cual planteaba la existencia irrefutable de un elemento aleatorio e impredecible en las leyes básicas de la materia derivadas de la mecánica cuántica. Se dice que Einstein expresó entonces sus sentimientos diciendo que Dios no juega a los dados. Sin embargo, ahí estaba, frente a las narices de todos, el umbral desconcertante. Frente al misterio, en algún momento el mismo Einstein, en un arrebato poético, llamó a la luz la sombra de Dios. Este asunto no es trivial. La ciencia actual ha llegado, por ejemplo, a conocer la constante de la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Y tal como lo hace notar a Aldunate Phillips, esta velocidad constante es además la velocidad máxima que la mecánica acepta como posible para la materia. Las ecuaciones de Einstein nos dicen que la velocidad acorta la dimensión de los cuerpos en el sentido de su marcha y, al mismo tiempo, aumenta su densidad. Pero cuando esta velocidad lograra alcanzar los 300.000 km por segundo, o sea, la velocidad de la luz, el largo del cuerpo debería reducirse a cero y su densidad sería infinita. Absurdo conceptual que parece demostrar que tal límite es inalcanzable y que la luz no es materia puesto que, ella sí, puede trasladarse a esa velocidad. De todo lo dicho resulta ampliamente justificada la denominación dada por Einstein a este flujo maravilloso que se nos deshace entre los dedos, pero que parece comandar gran parte de los fenómenos del cosmos. La sombra de Dios. Más adelante esta definición poética del gran sabio alemán adquirirá para nosotros una nueva profundidad. Lo importante por el momento es comprender que por esa brecha abierta en la rígida estructura conceptual de la ciencia moderna, se cuela, tal como dice Aldunate, la sospecha de que la cada día más innegable, unívoca e interrelacionada organización del universo requiere, de un omnisciente creador cuya huella digital matemática inconfundible aparece como secreto nexo entre cada hallazgo de la ciencia, es decir, que a partir de los datos científicos, a partir de lo que se sabe en relación a los elementos constitutivos de la materia, de lo que desde el interior de la materia misma da forma a lo que se manifiesta en el macrocosmos, sol, planetas, vida, etc., algo se mueve. Y que ese algo se comporta con inteligencia. Y aquí surge una vieja pregunta. ¿Y cómo si no? O sea, ¿cómo podría lo inteligible en el cosmos, es decir, aquello que puede ser decodificado y comprendido por el hombre usando su inteligencia, no ser producto de una especie de inteligencia cósmica? ¿Cómo podría un simple juego de dados de la naturaleza forjar la vida, la conciencia, la luz, el fuego, el calor? En suma, ¿cómo podría una no inteligencia, digamos, la mera producción aleatoria y mecánica de fenómenos naturales, crear un universo inteligente? Y en esta nos encontramos en estos momentos con amenazas de guerras que amenazan con terminar con el mundo, todo profetizado en la Biblia. ¿Es la Biblia aquello que puede ser decodificado y comprendido por el hombre usando su inteligencia? No lo sé, pero todo parece muy loco últimamente. Es ese umbral descubierto por la ciencia materialista el que le abre las puertas a la ciencia espiritual. Y desde entonces cada vez más gente se ha ido dando cuenta de que muchas interrogantes que se hace hoy en día el hombre, preguntas, por ejemplo, respecto al origen de la vida, a las edades de la Tierra, etc., habían sido respondidas en la antigüedad y hasta bien entrada la Edad Media. Y por ahí las nociones del progreso y de la evolución continua de la humanidad fueron perdiendo peso, por lo menos en el sentido en que fueron concebidas en Occidente hasta el primer tercio del siglo XX. Hay mucha información circulando por ahí respecto de ejemplos muy concretos de esta capacidad de anticipación científica de hombres que vivieron en épocas pasadas o, eventualmente, de retroceso o despiste de los arrogantes científicos modernos en lo que concierne, por ejemplo, a la composición última de la materia, a la teoría de la evolución, a las capacidades escondidas de la mente humana o, incluso, a secretos aún no descubiertos en relación a la fisiología del cuerpo humano. Ocurre que en el interior de la mente humana hay también infinidad de mundos perdidos. El hundimiento de la Atlántida en los albores de nuestro actual ciclo histórico significó también un hundirse de algo bajo el umbral de la conciencia humana. Algo que ahora resuena desde las profundidades, indicando un camino posible de retorno al mundo espiritual. La herencia de la ciencia moderna, todo ese cúmulo de conocimiento fragmentario, claramente ya no basta.
La humanidad asume lo sabido, lo conquistado por la ciencia, pero exige algo más, exige sentido, organicidad, armonía. Ahí están los fragmentos, se dice, ahora hay que unirlos. En la mente del hombre de hoy el universo ya no es más un mecanismo, sino un ser viviente dotado de alma y propósito. A partir de este punto ha surgido la necesidad de entender la historia del mundo a partir de una perspectiva trascendente. El universo, la Tierra, el hombre mismo, son la plasmación de algo cuya preexistencia es la prueba visible de la presencia de un nivel superior. Ciertamente detrás del hombre está el arquetipo del hombre. Pero ¿y detrás del arquetipo qué? Así, la sola existencia de la conciencia humana sugiere la presencia de una conciencia superior. Todo lo que es ha llegado a ser, producto de una historia con sentido dirigida por una inteligencia cósmica omnipresente cuyas trazas es posible distinguir tras los fenómenos y las formas del cosmos que habitamos. Rastros que adivinamos en la armonía de los números que subyacen por doquier como una huella digital, según afirma Aldunate en las esferas paralelas de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero también en la luz, la vida, el amor, el fuego, el calor, la inteligencia. Todo es reflejo de algo que danza en el cosmos, algo que teje, que urde, que fragua, bajo un millón de máscaras, la realidad profunda de los seres y las cosas. Una grieta en el suelo de la ciencia. El resquebrajamiento de los paradigmas. Para comprender cabalmente la misión del Cristo es necesario remontarse al origen de nuestro mundo, ya no solo de la Tierra tal como la conocemos, sino de las encarnaciones anteriores de la Tierra. Esto que aparentemente sonará a los espíritus materialistas como un disparate, no lo es tanto si se concibe que nuestro planeta, al igual que el hombre, ha debido pasar también por una evolución anterior. Es infantil creer que las cosas hayan llegado a ser como son producto del mero devenir mecánico de los acontecimientos cósmicos. Muchos hombres inteligentes brillantes incluso han vivido, pensado y amado el conocimiento negando, al mismo tiempo, la existencia de un propósito o designio superior. Hay un sinnúmero de explicaciones de la realidad que han dejado completamente de lado la posibilidad que tras los fenómenos del mundo material exista una realidad trascendente. Para estas mentes la persistencia de misterios en el ámbito del conocimiento tiene que ver única y exclusivamente con la incapacidad circunstancial de la mente humana para dar con la totalidad de las leyes y causas naturales que expliquen el mundo y sus contingencias. Esta forma de pensar refuta, ciertamente, la existencia de fuerzas sobrenaturales que operen sobre el plano del acontecer cósmico. Todo ser humano normal vive en la realidad tomándola por las apariencias. El sol sale y se pone, la tierra es plana y no se mueve, el universo es grande y nosotros pequeños, la vida es breve. Es de sabios distinguir la realidad de las apariencias, aunque eso quepa hacerlo en distintos grados y de muchas maneras. Los modos de sabiduría prácticos suelen atender más al modo de desaferrarse a las apariencias que a la índole de lo real. Por ejemplo, en la magia la sabiduría consiste en saber qué apariencias son relevantes como antecedentes para que se produzca un evento posterior deseado por el hombre. Por tanto, la realidad es, para el que cree en la magia, la conexión temporal, según antes y después, de los eventos, y las apariencias son la mera sucesión temporal. En el mito la distinción entre la realidad y las apariencias es más drástica. Mientras que nosotros vivimos en una temporalidad carente de sentido, apariencias, el verdadero sentido, realidad, de lo que ocurre se sitúa en un pasado que no pasa, en el tiempo primordial de los orígenes, en el que sucedieron los hechos que dan sentido a las apariencias. Las apariencias son el tiempo presente que pasa, la realidad es el pasado que no pasa. El sentido del presente pertenece enteramente al pasado. En el budismo la existencia humana entera es dolorosa, porque está separada del origen de la naturaleza por causa del afán de cambio. Para librarnos del dolor, debemos negar toda la existencia en cuanto que apariencia engañosa, y, escapándonos del afán de cambio, refugiarnos en la pura conciencia del intracuerpo. La realidad es, para el budista, la inmutabilidad del acto de conciencia, las apariencias el afán de la existencia humana ordinaria. En la tejne griega las apariencias son contemporáneas de la realidad, pero la verdadera realidad se distingue por su carácter modélico e inigualable para el obrar humano, el cual puede, no obstante, imitarla y así perfeccionarse. Las apariencias son lo imperfecto, la realidad es lo perfecto. Todos estos modos de sabiduría tienen en común que atienden a la realidad solo por referencia al ser humano, y en esa misma medida no atienden a lo real como real, sino como útil o medio para la solución de problemas humanos, peligros, sentido de la existencia, dolor, o para el desarrollo del hombre.
Es distintivo de la sabiduría filosófica atender a lo real en cuanto que real, dejando de lado el ser humano e incluso al hombre, que solo son tenidos en cuenta por ella como, permítaseme la imprecisión, partes de lo real. A la filosofía lo real se le ofrece en dos tramos. A. Las realidades que aparecen, o sea, las apariencias, que son para ella apariencias reales, y B. Las realidades últimas, aquellas que están más allá de las apariencias, pero no separadas de ellas, sino en ellas, de tal modo que las explican. No se niegan las apariencias al filosofar, ni se las entiende como falsas, antes bien ellas forman parte de lo real y sirven de referente para ir más allá, y a ellas debe volver la explicación filosófica. Mas si no se conocen los principios o ultimidades, los cuales están en las apariencias mismas, aunque no aparecen, no se conocen verdaderamente ni las apariencias como apariencias ni las ultimidades como ultimidades, en pocas palabras, no se conoce lo real como real. La filosofía no busca la realidad sin más, sino lo real que está más allá de las apariencias reales. Busca los principios o, mejor, las ultimidades. Tomado en términos absolutos, buscar la realidad supondría carecer de toda realidad, supondría no ser, ni entender, ni amar, lo que impediría buscarla. Pero buscar las realidades últimas no supone carecer de toda realidad, sino indagar en las realidades aparentes para ir más allá. Ese buscar es justamente entender, intus legere, penetrar con la inteligencia más allá de las apariencias y alcanzar de ese modo el conocimiento verdadero de lo real como tal, la intelección de las apariencias desde sus principios últimos y la de estos por sí mismos. La filosofía proporciona aquel conocimiento de las ultimidades, del saber y de la realidad que nos permite entender a fondo las apariencias. La filosofía es, por tanto, el ejercicio de esa búsqueda intelectual de las realidades últimas y verdaderas. Pero muy pronto el avance filosófico tropezó con una incompatibilidad entre los principios hallados en la búsqueda y las apariencias a explicar. En efecto, Parménides, a la vista del contraste entre la quietud actual del principio, ente, encontrado y la inquietud o cambio constante de las apariencias, descalifica las apariencias, identificando el ente con el pensar, y las apariencias con el conocimiento sensible. Tan precozmente se planteó a la filosofía un enfrentamiento radical entre realidad y apariencias. Parménides creyó haber encontrado la realidad, tras un largo camino recorrido sin esfuerzo, en una revelación peculiar. Solo es real el ente, es decir, lo que está totalmente presente al pensamiento. Tras ese encuentro nada hay que buscar, pues todo está delante, pero entonces lo que no está enteramente delante, apariencias sensibles, queda desterrado de la realidad. Al separar las apariencias de la realidad, este planteamiento, 1, descalifica las apariencias, 2, las sustituye por el aparecer actual o total del ente, 3, detiene la búsqueda de la realidad más allá de este último aparecer. De este modo, lo más propio del filosofar se pierde y la filosofía se trueca en una suerte de contemplación objetiva, cuya realidad está exclusivamente en el presente intelectual. El ente es y el no ente no es. En esa misma línea, Platón entenderá, más tarde, que la verdadera realidad, el ontosón, lo constituyen las ideas eternas o quietas, mientras que el mundo físico, el mundo del cambio y del movimiento, es apariencia. En la expresión ontosón con que se califica a las ideas va implícito que se da un on que no es ontos, lo cual oculta una paradoja. ¿Cómo puede algo ser ente sin ser entitativamente, es decir, cómo se puede ser sin ser verdaderamente? Pero Platón era un talento lo suficientemente profundo como para no dejar de percibir el sinsentido de la descalificación total de las apariencias y del conocimiento sensible. Por eso, a fin de resolver la incompatibilidad entre las ideas y el movimiento físico, acudió al mito del demiurgo, que imitando las ideas en el mundo físico le proporciona a este su única verdad, la participación imitativa en el mundo de las ideas. Este recurso no es filosófico, sino técnico, en el sentido griego y sapiencial de la palabra, por lo que deja pendiente un problema para la sapiencialidad filosófica, justo el de hacer compatibles ideas y movimiento. El planteamiento platónico nos revela que la tesis de Parménides abrió en la filosofía una mal planteada e inquietante cuestión acerca de la realidad. ¿Qué son lo real? ¿Los principios o las apariencias? Ese es disyuntivo, de manera que la inicial y congruente tarea del filosofar como búsqueda de lo último en cuanto que último más allá de las apariencias, se trueca ahora en una búsqueda de la realidad por oposición a las apariencias. Buscar la realidad es, como indiqué más arriba, un sinsentido, porque ni la realidad falta ni el que la busca puede estar fuera o lejos de ella.
Buscar la realidad es eo ipso o bien desterrarse, aquel que la busca, de la realidad, o bien desterrar las apariencias. Dicho deslizamiento del filosofar desde la búsqueda de los principios o ultimidades hacia la cuestión acerca de la realidad misma desvía la atención filosófica por caminos tortuosos. Al ser cuestionada la realidad, por encima de la tarea del incremento en la profundidad de su conocimiento pasa a ser relevante para la filosofía el problema del reconocimiento de la realidad. ¿Cuáles son las señas o los criterios de lo real? Es decir, ¿cómo puedo saber qué es real? Y precisamente ese es el ámbito de problemas dentro del cual surge inicialmente la doctrina del realismo. Por esa razón paso a considerar ahora las señas y criterios de realidad, siguiendo la noción propuesta en el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, que define la voz seña como cualquier particularidad que tiene una cosa, por la cual puede ser reconocida o distinguida o con la que muestra algo de su manera de ser uno. Llamo señas de realidad a aquello que en la realidad hace que se la reconozca, distinga o muestre, a diferencia de criterio, que, según ese mismo diccionario, es una norma para juzgar una cosa. Las señas emanan de la realidad, los criterios son puestos por el que juzga, es decir, por el filósofo. Cuando se acepta de alguna manera el problema del reconocimiento de la realidad, se pospone jerárquica y temporalmente la tarea del filosofar, la cual en vez de caminar hacia lo profundo, se entretiene en buscar señas o criterios que permitan reconocer la realidad. Tal entretenimiento puede ser, para muchos, un abandono definitivo de la tarea del filosofar, y, aunque para otros no lo sea, cuando menos implicará un retraso o posposición de la tarea cuya prosecución debida resultará perturbada. No digo que lo encontrado por esa vía haya de ser obligadamente falso ni trivial, sino que, aun si es verdadero, retiene y confunde el paso hacia lo último. Para Platón el criterio de la verdadera realidad es la eternidad o inmutabilidad de lo conocido. Solo es verdaderamente la presencia del objeto, lo objetivamente conocido. El primer implícito admitido y no confesado en dicho criterio es que la verdadera realidad ha de ser única, es decir, total y exclusiva. Por eso Platón es una prolongación de Parménides. Se exige que la realidad sea única no porque las ideas sean solo una, sino porque cada una de ellas está total y exclusivamente presente al pensamiento, o sea, es por entero actual. 2, en lo cual consiste su inmutabilidad, y por lo cual excluyen todo lo mudable, es decir, lo que no está presente de una vez al pensamiento. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.